Vamos a estudiar un pequeño tutorial sobre movimiento parabólico. La idea es mirar algunas ecuaciones básicas. Primero lo vamos a analizar en ausencia de resistencia con el aire y más adelante haré otro video ya teniendo en cuenta esta fuerza adicional. El hecho de no tener en cuenta la resistencia con el aire indica que se analiza como un sistema aislado. Veamos algunas de las posibles situaciones que son como las más usuales que vemos en los libros de texto. Esta, que es la primera, es el movimiento típico, digamos, el que uno encuentra en todas las explicaciones de libros de texto. El objeto sale desde el punto O, obviamente sea en todos los casos ubicado un sistema de coordenadas, que en todo se ha dibujado en color rojo. Y en la primera, el objeto sale desde el punto O, se lanza con una velocidad inicial supuestamente al aire y recorre una cierta trayectoria parabólica, esto en presencia del campo gravitacional. Acá se ha indicado la trayectoria del objeto, se muestra el vector velocidad inicial, el cual, como notamos, tiene componentes, el ángulo de ese vector directo con la horizontal. Como ya se mencionó, el campo gravitacional como vector apunta hacia el centro de la Tierra. Aquí aparece desde el punto O hasta este punto lo que sería el vector posición, y la velocidad también en algún punto dentro de la trayectoria como tangente a la trayectoria. En este punto, el punto B, estos punticos está indicando que aquí el objeto ya está tocando otra vez la Tierra. Este sería como el primer lanzamiento, como el más típico, y acá el sistema de coordenadas ya mencionado, X y Y. El segundo posible movimiento parabólico puede ser lanzar el objeto desde el techo de un edificio, pero lanzarlo horizontalmente, en donde la velocidad inicial aquí ya solamente va a tener componente horizontal, y se han ilustrado de nuevo el vector posición, velocidad en cualquier punto, a medida que el objeto va desplazándose hacia abajo, el vector gravedad, y esta H indica la altura del edificio. Supuestamente él se ha lanzado, como ya se mencionó, desde el techo del mismo. Y el punto B vuelve a mostrarnos el sitio en donde toca el suelo, o sea, es un instante antes de tocar el suelo que llega con una velocidad acá. Este tercer movimiento parabólico es bien interesante porque se tiene como una inclinación del terreno, formando un ángulo phi con la horizontal. De todas maneras, el objeto se lanza y la trayectoria correspondería a esta curva, que es la trayectoria parabólica, pero chocaría acá en este punto porque es un terreno inclinado. Y de nuevo aparecen los vectores que se habían mencionado: la velocidad inicial, el vector posición, la velocidad, campo gravitacional. El ángulo de la velocidad inicial, el ángulo θ, este es el ángulo del terreno, de inclinación del terreno. Finalmente, la última situación que se muestra es de alguna manera parecida a la B, pero acá en lugar de salir horizontal se lanza hacia arriba, y el objeto, ¿qué hace? Llega hasta una máxima altura y desciende y choca contra el piso acá a una distancia X máximo, por decirlo de alguna manera, con respecto a la base del edificio. Y de nuevo se han mostrado los posibles vectores: el vector posición cuando la partícula viene por acá, la velocidad en este punto, el campo gravitacional y la velocidad inicial. En el punto, en la ilustración A y en la ilustración D, hay dos puntos que tienen como alguna relación, y es que acá está la altura máxima del objeto y acá también. Entonces ahí pues son lanzamientos que en los dos casos, en todos los casos, el campo gravitacional está realmente presente allí. Bueno, esto que encontramos acá es la explicación que acabo de mencionar. Ahora vamos a plantear las ecuaciones generales. En primera instancia, las ecuaciones vectoriales que se pueden adaptar a cualquiera de estos cuatro movimientos, y miremoslas aquí rápidamente. Para el vector velocidad inicial, que es el que se mencionó acá en todos los casos, tiene que haber una velocidad inicial en todos con componente horizontal para que describa la parábola. Se puede plantear ese vector como la velocidad inicial en X por Y más la velocidad inicial en Y por J.
La velocidad en X la tomamos con respecto al ángulo θ, el ángulo que forma el proyectil con la horizontal en el momento de lanzarlo, y la velocidad inicial en Y viene con el seno. ¿Qué es lo que vemos acá, por ejemplo? Entonces aquí está el vector velocidad inicial y fácilmente podemos ver las dos componentes. En este caso, la velocidad inicial en Y sería 0, solamente sale con un ángulo de 0 grados, entonces el seno de 0 es 0 y únicamente saldría con componente horizontal. Acá pues sí están las dos componentes y aquí también. Ahora, esta sería la velocidad inicial para t igual 0, por decirlo de alguna manera, o sea, cuando justo sale el objeto. Con relación al vector posición, en cualquier punto de la trayectoria, por ejemplo, cuando viene acá, cuando el objeto está acá para el otro movimiento, cuando está en este punto o cuando ya ha bajado acá, ese vector posición notamos que tiene componente en X y Y por eso aparece aquí X por Y más Y por J. En X, como sabemos que no hay aceleración para el movimiento parabólico, lo expresamos como velocidad inicial en X por el tiempo. Y la componente en Y se comporta como una caída libre prácticamente. Entonces, en Y, ¿cómo lo podemos manifestar? Como una posición inicial si existe, más la velocidad inicial por el seno del ángulo por el tiempo, y le sumamos el término de la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. Este negativo que indica que el campo gravitacional va hacia abajo. Entonces estas son las dos componentes. Para la velocidad instantánea en cualquier momento dentro del movimiento del objeto, simplemente es derivar esta expresión de acá. Y esa derivada, ¿cómo me va a quedar? Entonces, al derivar este primer término, velocidad inicial por el coseno del ángulo por Y, y la derivada de este segundo término para la componente en Y, este término es 0. Acá nos va a quedar velocidad inicial por el seno del ángulo, y este 2 baja, bueno, y derivando nos queda gravedad por tiempo y por su vector unitario. Este vector, como sabemos, la velocidad instantánea es tangente a la trayectoria, y pues ¿a cuál trayectoria? La de la partícula, la que sigue la partícula en cualquier tiempo dentro del movimiento. Y la hemos indicado en todas las ilustraciones en algún instante. Acá en este punto, aquí el objeto va bajando, aquí cuando el objeto todavía se está moviendo dentro de la trayectoria, y aquí ya el objeto viene bajando. Ahora aquí ya podemos mirar, estas serían la velocidad, entonces las derivadas, bueno, lo que acabamos de mencionar. Ahora, de estas ecuaciones vectoriales que son muy generales, que prácticamente guardan toda la información del movimiento parabólico, vamos a mostrar las ecuaciones escalares del mismo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente vamos a igualar por componentes. Entonces, lo que tiene Y en este lado de la igualdad va a ser igual a lo que tenga Y en este lado. Lo que tenga J será igual a lo que tenga J en el otro lado. Entonces, para las componentes de la velocidad inicial, simplemente va a ser B sub 0x, en consecuencia será igual a B sub 0 por el coseno del ángulo. Y B sub 0y será B sub 0 por el seno del ángulo. Entonces, para t igual 0 prácticamente. Ahora, para la posición, x va a ser igual a lo que tenga x en este lado, o la componente horizontal. Entonces, la posición en x va a ser b sub 0 coseno del ángulo por el tiempo. Y para y va a ser igual a y inicial, o sea, esta expresión que tengo acá, más velocidad inicial por el seno del ángulo por el tiempo, menos gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. De la ecuación 3, que es esta de acá, sacamos las componentes de la velocidad. En X se mantiene constante la velocidad durante todo el trayecto, y en Y la velocidad sí va variando de acuerdo al punto en el que se encuentra la partícula. Entonces, de acuerdo al tiempo, aquí vamos a tener los diferentes valores para la componente en Y de la velocidad. Estas ecuaciones, la 4, la 5 y la 6, que son las que aparecen acá, nos sirven o las utilizamos para resolver una gran cantidad de ejercicios interesantes acerca de este tema. Claro que para poderlas aplicar tenemos que
adaptarlas a cada uno de los movimientos. Entonces, por ejemplo, en lo que yo había mencionado antes, la velocidad inicial, como el ángulo es de 0 grados, desaparece la componente en y, y pues ya queda muy sencillo realmente en todos los casos aplicar esas ecuaciones. Por ejemplo, miren acá, entonces la velocidad inicial sería 0 y me quedaría solamente la componente vertical. Entonces no podemos olvidar que nos toca analizar el signo de cada uno de los términos, tener en cuenta la dirección del movimiento de la partícula también. En el blog www.fisicartes.com, en la pestaña Problemas de física propuestos y resueltos, encontramos la pestaña Cinemática. Allí podemos hacer clic y ubicamos un documento sobre movimiento parabólico para acceder a algunos ejercicios interesantes de este tema. El PDF que les acabo de compartir lo podemos también ubicar en el mismo blog en la pestaña Tutoriales de Física. Si el video les resulta de algún interés, ojalá me regale un like y de pronto en los comentarios, si desea que le colabore resolviendo algún ejercicio o algo, me puede comentar y pues con mucho gusto le puedo colaborar. Muchas gracias.